Es tanto necesario como posible. Y que sí se puede. Tenemos que recuperar derechos perdidos y profundizar la democracia. De eso se trata. Somos y hemos sido los que no nos resignamos. Somos los que nos juntamos compartiendo anhelos, luchas y esperanzas. Porque no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras vemos tanta injusticia con la gente normal y tanta arrogancia de los poderosos. En Podemos venimos de experiencias y trayectos distintos, pero eso no nos resta fuerza, sino que nos sirve para poner por delante lo mucho que nos une. Queremos sentar luces a gente normal, a los que viven de su trabajo y del esfuerzo, como es útil el Partido Popular al 1% al sector de los privilegiados, al partido del IBEX. Pretendemos que la alternancia entre conservadores y liberales, la alternancia del PP-PSOE, deje paso a un verdadero cambio, favorable a la mayoría de la sociedad. Rechazamos los pactos en la sombra, sin debate y sin participación ciudadana, como el que cambió la Constitución para priorizar el pago de la deuda, secuestrando la democracia para contentar a la Merkel y a la Troika. Nosotros queremos un pacto con la ciudadanía. Por eso llamamos a votar, pero también llamamos a la participación, a integrarse en este ilusionante proyecto, que es la construcción de Podemos, a través de sus círculos. Precisamos llenar las urnas de votos podemistas y necesitamos llenar de nuevo las plazas. Juntos y activos podremos. Trabajamos por un cambio real, no cosmético. No queremos solo que cambie el nombre del que gobierna. Queremos que cambie la política del que gobierna y la forma de hacerlo. Queremos que la política se ponga al servicio de la gente, que cuente con la gente, que se haga con la gente. No queremos que los gobernantes sean sumisos con los poderosos y, como viene siendo lamentablemente habitual, prepotentes con la gente normal. Es necesario un cambio que favorezca a la mayoría de la población. Es necesario un cambio que asuma que no podemos resignarnos a convivir con los niveles de privación que sufre una parte significativa de los hogares valencianos. Esto no es digno para las personas y no es saludable para la población. Que no podemos permitirnos convivir durante 10 años más con tasas de paro de escándalo. No podemos vivir sin devolver la esperanza a los jóvenes y a las jóvenes, y con ellos a toda la sociedad. Es necesario un cambio que castiga a los que han robado y saqueado unas arcas públicas para favorecer a sus empresas y amiguetes, especulando y llevándose lo conseguido a paraísos fiscales. Es necesario y posible un cambio en fin que priorice satisfacer las necesidades de la gente y no ponga como brújula la subida del IBEX. Este cambio tan deseado como necesario tiene a Podemos como herramienta necesaria. Somos necesarios. No somos los únicos que proponemos medidas distintas, pero somos los que hemos cambiado ya el mapa político del país. Somos un movimiento político y social que no pide nada a los bancos. No debemos nada a la banca. Lo construimos con el apoyo de la gente. Y no endeudarse con la banca es no depender de la banca. Somos hijos del 15M, de la marea blanca de sanidad, de la marea verde de la enseñanza, de las enseñanzas que nos dejó la paz, de la marcha de dignidad. Allí fue donde se escucharon los primeros "sí se puede". Todavía resuenan sus consignas. No somos mercancías en manos de los banqueros. Lo llaman democracia y no lo es. Y no hay pan para tanto chorizo. ¿Han perdido vigencia estas afirmaciones? Somos sus hijos, no reclamamos herencias, ni somos sus deudos, porque los motivos que provocaron estas movilizaciones ciudadanas siguen actualmente vigentes y su espíritu sigue vivo. Porque han pasado muchas cosas desde las últimas elecciones y debemos hacer un ejercicio de memoria, de lo prometido y lo realizado, y toca hacer balance. Y el balance es nefasto.
20 años del gobierno del PP en nuestra comunidad, en nuestro país. La desigualdad ha crecido hasta niveles tóxicos para una sociedad democrática. El despilfarro y la corrupción se han asociado a la marca valenciana. La austeridad ha golpeado a la mayoría social. ¿Os recordáis del discurso y el dogma oficial que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades como la verdadera causa de la crisis? Nuestra visión es que han robado por encima de lo que sospechábamos. Y es tiempo de acabar con la impunidad en los desfalcos, mordidas, los dineros sacados a paraísos fiscales. Repetimos el eslogan del 15M. No es una crisis, es una estafa. Pero con ser grave y punible el robo, el despilfarro y el clientelismo, más grave aún es que pretendan pasar página con medidas cosméticas, habiendo robado lo que es un patrimonio de todos los valencianos y valencianas. Y el robo más importante es que han secuestrado la esperanza. Por eso tenemos que hacer posible el cambio, devolviendo la ilusión y la esperanza. Por eso llamamos a votar a Podemos, porque presentamos la herramienta necesaria para el cambio. Y necesitamos llenar las urnas de voto y gente reflexiva y llenando las calles. Tenemos que volver a las calles, tenemos que volver a las plazas, porque sin presión social, por más que tengamos una importante presencia institucional, no podremos hacer realidad el cambio. Es por eso que desde Podemos pedimos y valoramos vuestro esfuerzo. Necesitamos reedificar los círculos, esos elementos imprescindibles para que nos encontremos cara a cara con el compañero vecino de trabajo, para que debatamos, reflexionemos, nos unamos y salgamos para adelante. Yo estoy en la parte de sanidad y salud. El balance que tenemos en estos años es desgraciadamente nefasto. En tiempo de crisis se le podría pedir a los poderes populares, al poder institucional del Estado, que protegiera a los más desfavorecidos, a quienes más lo necesitan. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado y sus poderes? Salvar al banquero, desahuciar a la persona que tenía problemas para pagar la hipoteca y recortar en derechos y en prestaciones sociales. Esta política no es casual. Y puede ser que el PIB crezca un 1% en el próximo año, o hasta el 2%, pero será con un modelo de sociedad que excluye a importantes sectores de la población. Tenemos una sociedad que tener trabajo no significa salir de la miseria. Unas condiciones laborales que cada vez están más degradadas, como lo refleja ahora y a quien tenemos que solidarizarnos con la marea azul de los compañeros de Telefónica. Que si veis las reivindicaciones, veréis en qué está saliendo las desregulaciones del mercado de trabajo con tanta reforma laboral, y que ahora la Comisión Europea pide seguir acentuando las medidas de flexibilidad. Cada vez se trabaja de una manera más eventual, más insegura, con menos derechos. ¿Y la salud? ¿Cómo va la salud en esta ecuación? La salud va mal. Si vivimos en una situación en donde la gente vive mal, no tiene trabajo, no puede completar su educación por falta de recursos, no tiene los servicios sociales, pues es normal que las condiciones de salud empeoren en la población. El pensamiento neoliberal culpa a las personas de estar enfermas y por lo tanto dicen que la persona que cae enferma tiene que sufragar sus gastos.
que toda sanidad pública es un gasto inútil, porque la persona es responsable de conservarla. Ahora bien, nosotros desde Podemos decimos que tan importante como la carga genética que llevamos es el código postal donde vivimos, es decir, dónde vivimos en la ciudad, en qué barrio vivimos. Se está demostrando por estudios epidemiológicos que la gente que vive en barrios empobrecidos tiene una expectativa vital de vida de 6 a 8 años menos que la que vive en barrios económicamente agraciados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una política que favorezca la equidad, es decir, la igualdad en la sociedad. Eso es el primer punto. Segundo punto, ha habido importantes recortes. La reforma del Real Decreto 16/2012 fue una contrarreforma sanitaria. Partíamos de una sanidad universal. Todos teníamos derechos, todos los que vivíamos aquí, teníamos derecho a tener una tarjeta sanitaria. Y por arte de magia, el gobierno, alegando medidas de sostenibilidad y mejora en la sanidad, le quita la tarjeta sanitaria a más de 75.000 personas, inmigrantes no revisados en España, cortando de raíz con una sanidad universal. Y no nomás ha cortado de raíz a la gente que ha venido y trabajado aquí durante muchos años, sino con los jóvenes que tienen que emigrar, les están creando problemas para adquirir la tarjeta sanitaria, cuando vuelven la tarjeta europea para tener sufragados los gastos sanitarios que se producen cuando trabajan fuera. Por lo tanto, desde Podemos estamos contra el Real Decreto, por su derogación. Estamos por volver a una sanidad universal. Segundo punto, importante, ha aumentado la inequidad, la desigualdad de las personas en el acceso a los servicios sanitarios. Se ha extendido el copago, mejor dicho, el repago. Actualmente, sectores importantes de la población están perdiendo el derecho a tener la medicación necesaria. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero suficiente para sacarlo. Eso es el famoso copago-repago. Se calcula que más o menos un 15% de la población deja de sacar las medicinas recetadas por el profesional sanitario, poniendo en riesgo su salud a mediano y a largo plazo. Y eso es un atentado contra el derecho a la salud recogido en la Constitución. Y principalmente es un atentado contra el derecho humano, el derecho a defender la integridad en la salud. El tercer punto importante que han recortado estos hombres ha sido que en el País Valenciano se han perdido 3.000 puestos de trabajo en la sanidad pública. Significa más o menos la cantidad de trabajadores y profesionales que cuenta un departamento de salud de tipo comarcal. Nosotros de Podemos decimos que estamos contra el copago, que volveremos a la situación previa al Real Decreto último y estamos a favor de dotar a las necesidades de plantilla de los centros sanitarios del personal suficiente para que sea visto la gente en condiciones dignas, respetando el tiempo necesario para una práctica sanitaria adecuada. Aquí en Valencia tenemos el triste orgullo que se ha privatizado casi más que en Madrid y sin embargo, por desgracia, no hemos tenido una marea blanca. Ha sido poquito a poco, en la época de la burbuja inmobiliaria, en donde todo iba viento en popa, que a mucha gente no le parecía mal que robara. Si roban todos, ¿por qué no robas tú? La crisis nos ha hecho volver a pensar estas cosas, en la dignidad. Y hoy por hoy el 20% de la población de la Comunidad Valenciana está en modelo de concesión administrativa.
tipo Rivera Salud.